Bien, buenas noches para todos. Bienvenidos a la Cátedra de Lorencita Villegas. En esta oportunidad hablaremos de invaginación intestinal, reducción hidrostática y reducción neumática a cargo de la doctora Laura Sotomayor. Esperamos que, esperamos que sea de su agrado y ya iniciamos entonces la charla. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se me está escuchando bien y se ve la pantalla? Sí, Lau, sí, se te escucha y se te ve la pantalla. Listo. Entonces, bueno, mi nombre es Laura Sotomayor, soy residente de cirugía pediátrica de la FUCS y la charla de esta noche es de invaginación intestinal con un enfoque hacia la reducción hidrostática y la reducción neumática pues, de esta patología. Entonces, pues primero vamos a hacer como un resumen, una revisión en general de la patología, algo de su historia, su definición, su presentación clínica, cómo se diagnostica y por último el tratamiento, enfocándonos en el manejo no quirúrgico, para finalmente terminar con una revisión de una serie de artículos que nos muestran como la evidencia de que se está haciendo o que es más efectivo en cuanto a reducción no quirúrgica. Entonces, para empezar, un poco de historia enfocada sobre todo a la parte de la reducción no quirúrgica. Entonces tenemos que hacia los años 1800 aparecieron por primera vez los dispositivos para la reducción tanto neumática como hidrostática, pero para ese entonces la mayoría de las reducciones no eran exitosas y se consideraba que era una patología, una condición fatal con una mortalidad pues muy alta. Posteriormente, hacia 1831, se realizó la primera reducción quirúrgica de una invaginación intestinal en un adulto y solo fue hasta 40 años después que se reportó la primera reducción quirúrgica en un niño por Hutchinson. Posteriormente, en los años 1900, se empezó como a ganar más peso la reducción hidrostática, pero seguía predominando el manejo quirúrgico de esta patología. Y en el año 1913, el LAT reportó por primera vez el uso de imágenes diagnósticas con medio de contraste. En el caso, pues lo hacía con enemas con bismuto, pero en este caso se usaban únicamente como método diagnóstico y no como método terapéutico. Ya hacia 1927, Olson y Paul, empezaron a realizar la reducción hidrostática con medio de contraste, en este caso utilizando bario, y lo hacían con guía fluoroscópica. Hacia 1953, Gross y Ladd empezaron a demostrar la efectividad del manejo no quirúrgico de la invaginación intestinal y vemos ya como hacia 1958 el manejo quirúrgico empieza como a perder esa predominancia que tenía anteriormente, ya baja un poco hasta el 75% y la mortalidad empieza a disminuir significativamente hasta tenerla cercana al 0%. A partir de 1959 empiezan a aparecer sobre todo los grupos de radiología que estaban también realizando estas reducciones guiadas por imágenes y fue Fiorito quien realizó la primera reducción neumática en el 59. Y finalmente, hacia 1977, Burke y Clark usaron la ecografía no solo para el diagnóstico de la patología, sino también para monitorizar la reducción. Hablando ya de la definición, entonces la palabra intussuscepción se origina del latín intus y del latín suscisper, intus que significa dentro y suscisper que significa que recibe. Entonces, la imaginación intestinal o la intussuscepción intestinal se define como un segmento del intestino proximal que se mete dentro de un segmento más distal del intestino y empieza como a avanzar por dentro de él. Entonces vemos en la imagen tenemos aquí en este caso el ilion terminal, que sería como el intestino proximal, que se invagina a través de la válvula ileocecal y se mete al ciego y empieza pues a avanzar. En este caso entonces el intestino invaginado se considera o se llama el intus septum y el intestino que recibe la invaginación o el recipiente es el intus suscipiens. Aquí pues es importante tener en cuenta que esta es una de las causas más comunes
de la obstrucción intestinal o del dolor abdominal agudo, sobre todo en los lactantes y en los preescolares. Y también es muy importante tener en cuenta que el diagnóstico y el tratamiento es como un trabajo conjunto o integrado entre el pediatra, el radiólogo y pues el cirujano pediátrico, por supuesto. En cuanto a epidemiología, la incidencia de la invaginación intestinal está en 1 a 4 por cada 2.000 niños, con una leve predominancia en los niños que en las niñas, más o menos de 2 a 1. Y pues la gran mayoría de los casos se van a presentar por debajo de los 3 años de vida. En cerca del 90% entonces en menores de 3 años y el 75% en menores de 2 años. Importante también reconocer que en algunos de los casos, cerca del 20%, va a haber un antecedente de una infección viral previa y usualmente los niños afectados son niños sanos, con un adecuado desarrollo y un estado nutricional también adecuado. Hablando ya de la fisiopatología, entonces vemos aquí, pues en este ejemplo, que es el ilion terminal, vemos como al invaginarse dentro del ciego y dentro del colon derecho, este intestino que se invagina arrastra consigo su mesenterio. Sabemos que en el mesenterio pues están los vasos, las arterias y las venas que irrigan el intestino, por lo que al entrar dentro del intestino que lo recibe, estos vasos se angulan y se comprimen y empiezan a generar una compresión tanto venosa como arterial. Esto entonces nos va a generar un edema de la pared intestinal, va a haber congestión, va a haber éstasis y si la patología progresa, vamos a tener ya isquemia intestinal que puede pues, llevar a necrosis, a perforación y pues a peritonitis. Y usualmente, pues no es un dato exacto, pero más o menos la necrosis requiere alrededor de 72 horas para empezarse a producir. En cuanto a clasificación, pues hay varias clasificaciones. Las más importantes pues serían como la clasificación etiológica. Entonces tenemos primero la invaginación idiopática, que es en la mayoría de los casos, se da en el 95% de los casos, y en ella no encontramos una cabeza patológica o un punto de anclaje a partir del cual se inicie la invaginación. En estos casos, pues se considera, o dice la literatura, que se debe a un tejido linfoide o a unas placas de Peyer engrosadas. Pues la secundaria, que es la que vemos en la imagen, encontraríamos entonces un punto de anclaje o una cabeza patológica que cause la invaginación. Se da únicamente en el 4% de los casos, pero a medida que aumenta la edad, va aumentando también como la incidencia de la invaginación secundaria. Y las estructuras que pueden actuar como cabeza de la invaginación, pues son varias, pero entre ellas las más frecuentes son el divertículo de Meckel, los pólipos intestinales, duplicaciones, tumores o incluso pues, se ha visto también el apéndice. Y finalmente tenemos la posoperatoria, se da únicamente en el 1% y se da sobre todo después de laparotomías prolongadas en donde haya bastante manipulación intestinal y la mayoría se van a dar dentro de los primeros 2 años siguientes a la cirugía. Y en cuanto a clasificación anatómica, pues importante saber que la gran mayoría de las invaginaciones van a ser ileocólicas con el 85%, seguido de la ilioileocólica al 10% y el 2.5% la yeyunoileal, la ilioileal, apendicocólica, secocólica o colocólica. En cuanto a la clínica del examen físico, vamos a tener como 2 síntomas y 2 signos principales de la invaginación intestinal. Los síntomas son el dolor abdominal y el vómito, que ya vamos a ver las características, y los signos, una masa abdominal o el sangrado rectal. Importante también acá tener en cuenta que no es tan frecuente encontrar estos 4 signos y síntomas en un paciente pues, al mismo tiempo, por lo que hay que saber que, por ejemplo, un niño con dolor abdominal típico y vómito, pero sin sangrado rectal, pues esto no descarta que sea una invaginación intestinal. Entonces, el síntoma más común, pues, es el dolor abdominal. Se caracteriza por ser un dolor tipo cólico muy severo, de inicio agudo, pero es intermitente. Entonces, usualmente el niño presenta durante el episodio de dolor irritabilidad, puede incluso encoger las piernas hacia el abdomen,
pero esto dura unos pocos minutos, tras lo cual el niño va a quedar como pues en un estado como tranquilo, pálido, sudoroso y pues muy quieto. Posterior a esto pues recupera un poco su actividad normal hasta que presenta nuevamente otro episodio de dolor. En cuanto al examen físico, entonces vamos a tener una masa en forma de salchicha ubicada generalmente en el cuadrante superior derecho, que es lo que se trata de ver en la imagen. Y vamos a tener también el signo de Dance, que es a la palpación un cuadrante inferior derecho plano y vacío, ya que pues la invaginación intestinal ya ha avanzado hacia el cuadrante superior derecho. Entre más tiempo pase pues el tiempo de evolución, vamos a tener lesión intestinal pues de la mucosa intestinal y vamos a tener también como entonces de ahí viene como lo que describe la literatura de las deposiciones con sangre en jalea de grosella, ya que se ve como pues una mermelada, pero pues únicamente con tener deposiciones con sangre pues es ya como característico de la enfermedad. Y si la enfermedad pues progresa y hay necrosis o perforación, vamos a tener ya fiebre, taquicardia, hipotensión y signos ya como después de sepsis, perforación o peritonitis. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico pues, se hace mediante la clínica junto con imágenes diagnósticas y hoy en día la que más se utiliza pues, es la ecografía abdominal. Entonces la ecografía abdominal pues tiene una precisión que es cercana al 100%, pues si se hace en manos de un examinador que tenga experiencia, pues sabemos que la ecografía pues es operador dependiente. Tiene las ventajas que es pues un examen portátil, que es no invasiva y sobre todo que no implica radiación para estos niños. Y los signos que vamos a encontrar de invaginación intestinal van a ser una masa de 3 a 5 centímetros más o menos y los signos típicos son en la que vemos en la imagen, que es el signo del donut o del target. Usualmente va a estar localizada en el hemiabdomen superior derecho y vamos a ver más adelante también, vemos aquí el signo del pseudorriñón, que es la misma imagen pero en un corte longitudinal. Además de esto, vamos a encontrar también en los casos en los que haya una invaginación secundaria, podemos en algunos casos, en el 66%, detectar la cabeza patológica de la invaginación o podemos ver signos ya de posibles complicaciones. Entonces, con el estudio, pues con el examen Doppler, podemos ver que hay ausencia de flujo sanguíneo en la pared intestinal, podemos encontrar líquido libre en la cavidad o líquido dentro de la invaginación. Esto nos hablaría ya de una invaginación con un proceso pues avanzado. Y aquí vemos estos otros dos signos de la ecografía, entonces vemos como el signo como del menisco de la copa, que esta sería pues la invaginación, y aquí vemos el pseudorriñón. Antes pues de la que se utilizara tanto la ecografía, el gold estándar era el colon por enema. Este pues era rápido, costo efectivo y tenía también una precisión del 100% y tenía la ventaja que se usaba como en un método también terapéutico. El problema, la desventaja de este examen era pues que era más invasivo y que implicaba radiación. Y aquí en la imagen vemos cómo el medio de contraste entra por el colon izquierdo hasta el ángulo esplénico y aquí se encuentra con la invaginación formando lo que llaman o describen como el signo del menisco. En cuanto a tratamiento, lo más importante es pues, identificar los pacientes que requieren ser llevados a cirugía de manera urgente. Y estos pacientes son entonces los que estén con inestabilidad hemodinámica o presenten shock o que tengan signos de perforación y peritonitis. El resto de los pacientes, mientras estén estables, pueden ser llevados a un manejo no quirúrgico y pues independientemente del tiempo que lleven de evolución. Pues tener en cuenta pues como el tratamiento general, una adecuada reanimación hídrica e inicio de antibiótico de amplio espectro y ya pues en cuanto a manejo médico sería la reducción guiada por imágenes o los que requieran manejo quirúrgico, una reducción por laparotomía o por laparoscopia. Entonces cuanto a la reducción guiada por imágenes, las contraindicaciones son, pues como lo mencioné anteriormente, que haya presencia de shock, peritonitis o perforación, y pues ya el abordaje sí va a cambiar según pues, la institución. Las técnicas más utilizadas son la reducción neumática o la reducción hidrostática con guía fluoroscópica o guía ecográfica.
La ventaja pues de la ecografía, pues nuevamente que no presenta radiación, pero sí requiere un radiólogo o un grupo pues con experiencia. Entonces la reducción neumática o el enema neumático se realiza poniendo la punta como del enema en el recto y se hace una insuflación de aire hacia el colon con guía por fluoroscopio. Entonces, la presión máxima que se puede utilizar es de 120 milímetros de mercurio y consideramos una reducción efectiva cuando el aire puede fluir libremente desde el ciego hacia el intestino delgado. Esto pues es un método que se hace de manera fácil, es cómoda, tiene una baja tasa de perforación y de peritonitis y pues su desventaja además de la irradiación es que pues si en caso de haber perforación puede generar un neumoperitoneo a tensión. Y aquí vemos entonces un ejemplo del enema neumático. Vemos aquí cómo va dilatando el colon a medida que se va insuflando el aire hasta que encuentra la invaginación. Se va como aumentando la presión y se va reduciendo la invaginación hasta que vemos en esta segunda imagen que ya hay paso de aire hacia el intestino delgado. En cuanto a la reducción hidrostática, anteriormente se utilizaba medio de contraste y se utilizaba bario. Esto ya no se está utilizando por el riesgo de que haya una perforación y genere una peritonitis química. Entonces, pues bueno, este enema se consideraba que era simple, seguro y pues efectivo, con la desventaja de la perforación y la contaminación peritoneal. Debido a esto, entonces el bario ya no es el medio de contraste que se usa de elección, se puede usar más un medio de contraste hidrosoluble y en este caso se aplicaba la regla del 3. Entonces la regla del 3 eran que se realizaban 3 intentos, cada uno de los intentos de 3 minutos y se ponía la bolsa con el medio de contraste a 3 pies sobre el paciente. Nuevamente, pues cuando el contraste encontraba la invaginación, se formaba el signo del menisco y a medida que la invaginación iba como retrocediendo, este menisco se iba aplanando hasta que había paso del medio de contraste hacia el intestino delgado. Entonces aquí vemos como el paso a paso, aquí está la invaginación, aquí va como retrocediendo y aplanando y aquí ya vemos paso del medio de contraste al intestino delgado. En cuanto al manejo quirúrgico, pues no me voy a detener mucho en él, pero sí, pues que está indicada si la reducción no quirúrgica está contraindicada, si falló en el intento de la reducción no quirúrgica o si es incompleta. Si hay peritonitis o pues si hay neumoperitoneo y se puede hacer mediante la laparotomía o mediante la laparoscopia. Aquí en la imagen vemos pues la cirugía vía abierta, en donde lo que se hace no es traccionar, sino como ordeñar el asa intestinal para ir como devolviendo la invaginación, a diferencia de la laparoscópica, en donde sí se debe hacer algo de tracción muy suave para no lesionar el intestino. En cuanto al cuidado post-reducción, se recomienda observar al niño más o menos por 24 horas y esto se debe a que la mayoría de las recurrencias se presentan en las primeras 24 horas. Se le puede iniciar pues la vía oral, se suspende el manejo antibiótico excepto pues si hubo complicaciones o si presenta fiebre y se puede solicitar una ecografía de control si hay duda o si el niño persiste con dolor abdominal. Y ya para poder darle regreso se debe garantizar que el niño esté asintomático, que tolere adecuadamente la vía oral y que los padres puedan garantizar que haya un acceso fácil nuevamente al hospital en caso de presentar una recurrencia. En cuanto a las complicaciones, pues la más como relevante a tener en cuenta es la perforación intestinal, que afortunadamente es poco común. Se da aproximadamente en menos del 1% de los casos y tiene tasas muy similares con la reducción hidrostática o la reducción neumática. Esto pues quiere decir que en realidad el riesgo se asocia más al aumento de la presión o a los cambios rápidos de la presión. Y vemos aquí una imagen en donde vemos el ejemplo de la perforación con una reducción hidrostática con bario, en donde se genera pues una contaminación peritoneal. En cuanto a la recurrencia, se presenta en el 20% de los casos. La mayoría van a recurrir durante los primeros 6 meses, pero un tercio de estos en las primeras 24 horas, por eso se decide cómo observar durante este tiempo. Son menos comunes durante una reducción quirúrgica y es importante tener en cuenta que si se redujo de manera no quirúrgica y recurre,
se puede volver a reducir de manera no quirúrgica. Tal vez ahí la única como consideración es que si las recurrencias son como múltiples, ya habría que sospechar de pronto que haya una cabeza patológica o un punto de anclaje y requiere de pronto cirugía. En cuanto al pronóstico, como mencionamos al inicio, la mortalidad ha disminuido significativamente, siendo menor al 1%, y los factores de riesgo para que aumentan como la mortalidad es que haya demora en el diagnóstico, un inadecuado manejo de líquidos y electrolíticos y del antibiótico, y ya por las complicaciones quirúrgicas. Y pues ya como en nuestro contexto, saber que en países en vía de desarrollo la mortalidad puede aumentar alcanzando a veces un 20%. Entonces aquí ya como en cuanto a qué dice la evidencia sobre el manejo no quirúrgico frente a la reducción neumática versus la hidrostática, realicé una búsqueda de unos artículos y traigo 4 artículos que tratan como de resolver qué es más efectivo, qué es más seguro y de qué se benefician más estos niños. Entonces, el primer artículo fue publicado por el Journal of Pediatric Surgery en el 2018. Ellos lo que hicieron fue una comparación de la reducción neumática con guía fluoroscópica versus hidrostática con guía ecográfica y justificaron como el estudio, pues diciendo que el manejo no quirúrgico tiene una efectividad que es bastante alta, cercana al 94%, y que la reducción neumática con fluoroscopia ha venido ganando como aceptación. Entonces, como con la idea de poder disminuir la exposición a la radiación de estos niños, el objetivo del estudio fue comparar la efectividad y la seguridad de la reducción hidrostática con ecografía y la reducción neumática con fluoroscopia. Este fue entonces un ensayo clínico aleatorizado que se realizó en el Hospital West China de Xiwan en China. Se incluyeron niños de 0 a 18 años con diagnóstico de invaginación intestinal desde enero del 2014 a diciembre del 2015. Y se dividieron en 2 grupos. El grupo de la reducción hidrostática guiado por ecografía, que fue realizada por cirujano pediátrico, y el grupo de la reducción neumática guiado por fluoroscopia, realizada por el grupo de radiología. En cuanto a las presiones que se utilizaron, pues fueron presiones más o menos similares. En el grupo de la reducción hidrostática tenemos presiones en promedio de 74-88 milímetros de mercurio y en la neumática de 80 a 120 milímetros de mercurio. Los desenlaces que se evaluaron en este estudio fue la efectividad de la reducción y las complicaciones como la perforación o la recurrencia. Entonces vemos que inicialmente eran 147 niños, de los cuales 23 se excluyeron del estudio. Quedaron en total 124 que se dividieron en 2 grupos, cada uno de 62. En el grupo entonces de la reducción neumática, 52 niños tuvieron una reducción efectiva y 10 una reducción fallida, y en el grupo de la reducción hidrostática tuvieron 60 niños una reducción efectiva y 2 una reducción fallida. Aquí vemos entonces la tabla pues, de los resultados del estudio. Vemos primero el tiempo que requirió el estudio para realizar la reducción efectiva. Entonces vemos en el grupo de la reducción neumática un promedio de 142.6 segundos frente al grupo de la reducción hidrostática con 264.9 segundos. Y esto nos da un valor de P que nos hacía ver que la diferencia era estadísticamente significativa. En cuanto a la estancia hospitalaria, en el grupo de la reducción neumática tuvo un promedio de 70.1 horas frente a 69.9 horas de la reducción hidrostática, sin tener pues una diferencia significativa. Y ya en la tabla de abajo vemos frente como a la tasa de efectividad. Entonces vemos que la tasa de efectividad en general, contando pues los 2 métodos, fue del 90.3%, que pues se compara más o menos con la literatura. En el grupo de la reducción neumática tenemos una tasa de efectividad del 83.8% frente a una tasa de 96.7% de efectividad en el grupo de la reducción hidrostática. Y en este caso, pues, nos daba un valor de P de 0.015 que nos da una diferencia significativa.
En cuanto a perforación, no solamente un caso de perforación en el grupo de reducción neumática, pues sin ninguna diferencia significativa. Y en cuanto a la recurrencia, en el grupo de la reducción neumática hubo solamente 3 casos y en el de la hidrostática 2, tampoco sin presentar ninguna diferencia estadísticamente significativa. Entonces ellos concluyen que pues, los pacientes que no presenten contraindicación para ser llevados a reducción no quirúrgica, pues se deben como reducir, ya sea por reducción hidrostática o neumática como primera opción, y demuestran o recomiendan que la reducción hidrostática con solución salina y guiada por ecografía es un método que es seguro, que es eficaz, que la tasa de complicaciones es muy similar al grupo de la reducción neumática, teniendo la ventaja de que pues no va a exponer al niño a una radiación, aún sabiendo que la reducción hidrostática puede tomar un poco más de tiempo. Este segundo estudio fue publicado en el Annals of Pediatric Surgery. Este fue un estudio realizado en Egipto, en donde buscaban también, igual que en el anterior, comparar la reducción hidrostática versus la reducción neumática, la neumática guiada por fluoroscopio y la hidrostática por ecografía. Entonces, ellos pues justifican lo mismo, que la tasa de éxito de la reducción no quirúrgica pues es bastante elevada y que los métodos más utilizados pues son los dos que ellos pues querían estudiar. Entonces, el objetivo fue comparar la reducción neumática con fluoroscopia versus la reducción hidrostática bajo ecografía usando solución salina. Entonces, este fue un estudio prospectivo ciego, aleatorizado y pues comparativo. Se realizó en la unidad de cirugía pediátrica del Hospital de Niños de Mansura, en Egipto, y se incluyeron 80 niños que consultaron desde septiembre del 2014 al 2015, un año, con un diagnóstico de una invaginación intestinal. Los criterios de inclusión para el estudio eran niños que presentaban estabilidad hemodinámica, que no tuvieran signos tanto clínicos como radiológicos de peritonitis, y en este caso, uno de los criterios de inclusión fue que tuvieran menos de 48 horas de evolución. De esta manera, entonces, los 80 niños se dividieron en 2 grupos, cada uno de 40 niños. Los desenlaces a evaluar fue el tiempo pues, para la reducción, la presión máxima que se utilizó para lograr la reducción, el número de intentos, la efectividad y las complicaciones. Entonces, en cuanto a la presión, la reducción hidrostática manejó presiones de 60 a 100 milímetros de mercurio, frente a la neumática que manejó presiones de 40 a 100 milímetros de mercurio sin ninguna diferencia significativa. Y aquí entonces tenemos los resultados. Vemos en esta primera columna, en el primer intento de reducción, el grupo de reducción hidrostática tuvo una tasa de efectividad del 55% frente al 80% de la reducción neumática. Pero, como vemos aquí, en el segundo intento de reducción, la tasa de efectividad se igualó en ambos grupos al 82.5%. Y el otro como parámetro que evaluaron fue el tiempo requerido para la reducción. Aquí vemos entonces que en la reducción neumática se requirió un tiempo promedio de 9 minutos frente a la hidrostática que requiere un tiempo promedio de 23 minutos. Entonces ellos concluyen que realmente los dos métodos de reducción son altamente efectivos, no tienen pues realmente una diferencia como significativa en cuanto a efectividad, pero sí se aumenta más el tiempo realizando la reducción hidrostática, pero con el plus o con la ventaja que la ecografía pues evita exponer al niño a la radiación también. Este tercer artículo fue publicado en el Science Progress, este fue del 2021, y buscaba evaluar la efectividad y la seguridad de la reducción hidrostática con guía ecográfica. Entonces, el objetivo pues, se basó principalmente en lo mismo que los anteriores, en que la ecografía permitía eliminar la irradiación de los niños, y lo que hicieron fue entonces el objetivo investigar la efectividad y seguridad de la reducción hidrostática guiada por ecografía. Este sí fue un estudio diferente pues a los anteriores, fue un estudio retrospectivo. Los criterios de
inclusión eran niños de 0 a 14 años con diagnóstico de invaginación intestinal. El tiempo del estudio fue desde enero del 2016 a mayo del 2019 y se incluyeron 364 niños, todos con diagnóstico de invaginación intestinal idiopática, menores de 14 años. Aquí vemos entonces los dos grupos. El grupo de la reducción hidrostática en bajo ecografía fueron 119 niños y la reducción neumática con fluoroscopia fueron 245 niños. Aquí vemos entonces el grupo de la reducción hidrostática. Se realizó mediante el uso de un dispositivo que permitía como graduar y vigilar la presión. Entonces es este dispositivo que vemos en la imagen. Para este método, la presión inicial fue de 60 milímetros de mercurio y se realizó un aumento progresivo hasta un máximo de 120 milímetros de mercurio y se consideraba que la invaginación estaba resuelta cuando veíamos mediante la ecografía que había paso de solución salina hacia el intestino delgado y se resolvía la invaginación. Y en cuanto al grupo de reducción neumática con fluoroscopia, igual que en el otro grupo, la presión inicial fue de 60 milímetros de mercurio, se realizó pues bajo visión de rayos X y se vigilaba el llenado intestinal pues en este caso pues de aire. Se consideró entonces que el intestino o que la invaginación estaba resuelta cuando el intestino delgado se llenaba de aire. Los desenlaces de este estudio fueron entonces la efectividad, la estancia hospitalaria, la recurrencia en las primeras 24 horas y la perforación intestinal. Y aquí vemos el promedio de las presiones, que también es muy similar, con la hidrostática en 75 milímetros de mercurio y la neumática en 79 milímetros de mercurio. Esta es pues la tabla de los resultados de este estudio. Tenemos entonces el tiempo que se requirió para la reducción de la invaginación. Entonces vemos que la reducción hidrostática gastó pues en promedio 9.5 minutos frente a la neumática que gastó 10.3 minutos, teniendo pues una diferencia no significativa. En cuanto a la efectividad, tenemos el resultado del grupo de la reducción hidrostática con una efectividad del 95% frente a una efectividad del 85.3% en el grupo de reducción neumática, siendo esta sí una diferencia significativa. Vemos también pues la estancia hospitalaria. El grupo de la reducción hidrostática tuvo un promedio de 2.7 días frente a 3.5 días de la reducción neumática. En este caso nos da una P de 0.038 que nos da una diferencia significativa. Entonces, entre los parámetros pues, que se evaluaron, las únicas dos que tuvieron una diferencia fue la efectividad y la estancia hospitalaria. Ellos entonces pues concluyen que la reducción guiada por imágenes sí ha venido mejorando, que la reducción hidrostática evita la exposición no solo del niño, sino pues de la familia y del personal médico a la radiación, y que si se usan presiones moderadas y controladas, pues el riesgo de peritonitis y de perforación va a ser mínimo. Y este último estudio fue un estudio publicado en la Sociedad Española de Radiología, fue publicado en el año 2021 también, y ellos pues justifican su estudio en que la primera línea del tratamiento es no quirúrgica y que también la puede realizar el equipo de radiología. Entonces, la mayoría de los centros de Estados Unidos utilizan la reducción con aire controlada por fluoroscopia, la reducción neumática, pero en Europa hay una tendencia al uso del agua o solución salina guiada por ecografía. Entonces, el objetivo de este estudio pues, fue evaluar la eficacia y la seguridad de la desinvaginación guiada por ecografía, en este caso utilizando pseudoanalgesia, comparado con el uso de la reducción guiada por fluoroscopia, pero utilizando medio de contraste, en este caso ovario. Este fue entonces un estudio retrospectivo. Incluyeron los niños atendidos por invaginación intestinal ileocólica en un hospital pediátrico de tercer nivel. El tiempo del estudio fue de enero del 2015 a abril del 2019 y la forma en la que
se dividieron los grupos fue que vieron que en los primeros 2 años la reducción hidrostática con bario y guiada por fluoroscopia sin sedación, mientras que de ahí en adelante la reducción hidrostática fue realizada con agua y guiada por ecografía, pues añadiendo el ácido analgesio. El desenlace que ellos medían era el éxito pues del procedimiento y las únicas contraindicaciones para no incluir a los niños dentro del estudio eran los que requerían como intervención quirúrgica urgente. En total, entonces, fueron evaluados 59 niños, 38 de ellos fueron llevadas a reducciones con agua guiadas por ecografía y 33 reducciones fueron llevadas a reducción con bario guiadas por fluoroscopia. Aquí tenemos unas imágenes que pues mostraba el artículo de la reducción hidrostática con bario bajo fluoroscopia. Entonces la primera imagen es pues el diagnóstico de la invaginación intestinal con el signo típico que es el signo del target o de la dona. En esta segunda imagen vemos cómo empieza como a pasarse el medio de contraste a través del recto. Y aquí ya vemos cómo el medio de contraste alcanza la invaginación y la empieza a reducir. Y finalmente en esta última imagen vemos ya que hay paso del medio de contraste hacia el intestino delgado, entonces ya consideramos pues que es una reducción efectiva. Y este es un ejemplo también del artículo de la reducción hidrostática realizada con agua y bajo ecografía. Entonces aquí nuevamente tenemos el signo típico de la invaginación intestinal y la idea de esta reducción es que mediante la guía ecográfica se puede ir viendo cómo el agua va como dilatando el intestino, entonces uno puede ir siguiendo como el paso del agua. También podemos ver como en este caso, como el movimiento del agua, que son como estos punticos que se ven aquí blancos. Y la idea es seguir y seguir como el movimiento del agua hasta encontrar el signo de la invaginación y a medida que se aumenta la presión, ver cómo se va como deshaciendo el signo hasta que ya se revisa y no hay signo de invaginación intestinal. En este estudio entonces la efectividad de la reducción hidrostática con bario bajo fluoroscopia fue del 61% y la efectividad de la reducción con agua y ecografía fue del 76%. Bueno, en ese caso pues no hubo una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la recurrencia, en la reducción con bario y con fluoroscopia se presenta en el 15% de los pacientes y en el 18% de los pacientes con agua y con pues, guiados por ecografía. Entonces, en este estudio no encuentran como ninguna diferencia significativa entre efectividad y recurrencia entre las dos técnicas. Entonces, pues se puede concluir que a medida que se va aumentando el uso de la reducción hidrostática con ecografía, pues vamos a aumentar como la efectividad y es una técnica que es pues eficaz, que es segura y sobre todo que nos va como a disminuir ese riesgo de la radiación para los niños, que pues sabemos que implica a largo plazo pues aumentar el riesgo de neoplasias. Entonces pues ya como en conclusión, vemos que pues, estos 4 artículos todos muestran que los dos métodos son altamente efectivos en cuanto a reducir la invaginación intestinal. Los 4 tienen muy bajas tasas de complicaciones en cuanto a perforación y en cuanto a recurrencia y son tasas muy similares entre ellos. Entonces, tal vez como la diferencia significativa o la diferencia más relevante es que con la reducción guiada por ecografía sí se disminuye el riesgo de la irradiación, a pesar de que se demore un poco más el tiempo que tome en reducirse la invaginación. Entonces, pues esa era como la charla que traía para el día de hoy. No sé si hayan pues comentarios, opiniones o pues de pronto alguna experiencia en cuanto a estos métodos de reducción de la invaginación intestinal. Muchas gracias. Laura, muchísimas gracias a ti por la presentación. Como dijo Laura, los micrófonos entonces estarían abiertos para las personas que quieran opinar o quieran hacer preguntas. Buenas noches, ¿cómo están?
Quería preguntar si de pronto no hay alguien de radiología del hospital o algún radiólogo. Me gustaría escuchar la opinión de ellos, eh, sobre todo qué opinan, en qué momento se puede hacer, no se puede hacer, si ellos tienen algún protocolo montado o, o depende simplemente del radiólogo, de lo que ellos vean. Eso me gustaría escuchar si hay algún radiólogo o alguien del servicio de radiología. Pues bueno, creo que no hay nada de radiología. Yo creo que la desinvaginación hidrostática me parece que es un método bastante efectivo y reproducible eh, en un hospital como en el que nosotros estamos. Eh, Solo que en ocasiones pues hay algunas limitantes por parte de radiología, eh, tiempo de evolución, líquido. eh, Sin embargo, se pueden tener protocolos relacionados con este tipo de patologías, ya que tiene una alta efectividad el procedimiento. Personalmente me gusta la reducción hidrostática, porque pues no estamos irradiando al paciente, no tenemos que poner nada de contraste, simplemente solución salina, es una cosa que se puede hacer con una sonda Foley y un 1000 centímetros de solución salina. Pues solamente hay que saberlo hacer, o sea, saber poner la sonda, saber cómo debe hacerse y que pues el radiólogo lo acompaña a uno para que le indique si el paciente, si fue exitosa la reducción de la invaginación, pero creo que todos los pacientes con una invaginación y con criterios de llevar a desinvaginación deberían tener eso como primera opción, y no pensar en la cirugía. Ok, vale, doctor, muchísimas gracias. No sé si de pronto hay algún otro cirujano que quiera comentar su experiencia, de pronto que de las opciones, de las dos opciones, cuál es con la que mejor ha tenido resultado. Bien, parece que no tenemos más comentarios por el momento o preguntas. Bueno, siendo así, Eh, sí. Hola, buenas noches, qué pena. Nada, pues quería comentar eh, que el servicio de cirugía pediátrica, junto con el servicio de radiología, pues ya llevamos un par de reducciones neumáticas bastante exitosas, tanto en el infantil como en el centro, pacientes que han estado, pues como ya comentó Laura, con todos los criterios estables hemodinámicamente, las primeras 48 horas, y que realmente nos ha ido muy bien con una tasa de éxito pues bastante buena. Entonces, pues apoyando lo que el doctor Tino pues, nos había comentado, que es una estrategia muy buena, porque disminuimos la morbimortalidad de nuestros pacientes y que pues siempre tenerla en cuenta, y si nos apoya de un buen equipo, de un buen
grupo de radiología, pues nos va muy bien y nuestros niños son los más beneficiados. Buenas noches. Buenas noches, Dani, muchas gracias. Buenas noches, doctor Trigoso, ¿sí, señor? Sí, saludos desde Lima, Perú. Yo creo que el método de la reducción hidrostática o neumática está últimamente empezando a despertar interés en muchos centros. Yo trabajo en el Instituto de Salud del Niño de San Borja y ya se está empezando por parte de los radiólogos a tener el interés y ya van, si no me equivoco, 2 pacientes que han logrado hacer la reducción hidrostática con éxito, ¿no? Entonces, yo quisiera comentarles y a manera de historia decirles que yo ya tengo un promedio de un poco más de 20 años de cirujano pediatra. Y bueno, cuando estaba en el Instituto de Salud del Niño de Breña, que es el otro instituto que existe acá en Lima, entonces hace más o menos 15 años que nosotros sí hacíamos la reducción hidrostática con bario en los pacientes que tenían no más allá de 24 horas de enfermedad, en los pequeños en los cuales se pensaba que en la probabilidad no haya una cabeza ni vaginación, y bueno, excluyendo las invaginaciones que estaban o que se veían la posibilidad de ser complicadas, ¿no? En lo cual había un mal estado general del paciente, etcétera, etcétera. Entonces, en esas épocas ya se hacía y se le daba prioridad. ¿Por qué? Porque en esas épocas, un poco más diría yo, no está tan en boga la paroscopía, que después vino y ya la gran mayoría de frente programaba a los pacientes y entraban con la paroscopía. Lo cual hizo que esta técnica pues como que quedara un poco en el olvido. Pero ya a partir del año pasado o 2 años, con esto de la pandemia, inclusive teníamos cierta dificultad para hacer la laparoscopía, entonces se volvió a tocar el tema y se está empezando ya a tener ese interés de empezar a hacer las reducciones hidrostáticas, ya sea por ecografía o por rayos X. Entonces, siempre teniendo en cuenta los factores que pueden contribuir a que un procedimiento de este tipo pueda ocasionar perforación intestinal o agravar al niño. Entonces, pero sí, ya se está de nuevo volviendo a tener este interés por parte de los radiólogos sobre todo, y bueno, espero que se siga teniendo más casuística para poder hablar más adelante, ¿no? Cómo nos va ya hay un mayor número de pacientes. Así es, doctor Trigoso, muchísimas gracias por sus comentarios, por compartir con nosotros su experiencia. De las personas que siguen conectadas, ¿alguna otra persona quiere de pronto hablar, comentar alguna experiencia o tiene alguna pregunta adicional? Muy bien, si no hay más preguntas o comentarios, damos por finalizada nuestra sesión de esta noche, invitándolos a nuestra siguiente sesión. Por medio de las redes sociales vamos a dar algunos anuncios con respecto a la frecuencia de las charlas, que vamos a realizar algunos cambios para que por favor estén muy atentos y no se pierdan de las siguientes charlas. Como dije, entonces terminamos nuestra charla. Gracias a todos por su asistencia.